Pastor, ¿cómo está? Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Radio Miraflores. Bueno, lo que en apariencia parece ser, digamos, como algunos otros ya han sostenido, que en la práctica se va a dar. Usted va a ser congresista de la República, usted está encabezando la lista del Parlamento de quien está, en lo que a candidatura presidencial se refiere, en segunda ubicación. Claro, Keiko podría ganar la presidencia, esa también es una posibilidad, podría perder, pero definitivamente va a tener una bancada en el Parlamento importante. En ese contexto, una vez llegado el pastor Julio Rosas al Parlamento Nacional, ¿cuál es la agenda a desarrollar? ¿Cuál es su plan de trabajo desde el Congreso? Mis propuestas, mi trabajo como legislador van a tener que ver con dos temas: educación y seguridad, sobre todo la parte preventiva. En educación tenemos que promover programas de preparación para los maestros con su correspondiente beca para fortalecer toda la parte educativa, becas que les permitan actualizarse, superarse y constantemente mantenerse en un nivel de calidad educativa, tanto en el Perú como en el extranjero. Y en segundo lugar, también considero que se debe otorgar becas, o más bien préstamos con un interés plano para los jóvenes que terminan la secundaria, porque hay miles de jóvenes que una vez han terminado la secundaria no pueden acceder, menos pueden sostenerse en sus estudios terciarios o universitarios. Así que uno de mis trabajos que me va a ocupar es promover y trabajar en proyectos de ley que tengan que ver con las facilidades económicas para que los jóvenes, una vez graduados, puedan comenzar a devolver los préstamos. Y por supuesto, también en este aspecto de la educación, necesitamos incluir en la currícula principios y valores morales para nuestra niñez y juventud, de modo que podamos pensar no en el Perú de hoy de manera inmediatista, sino en el futuro. Y para el futuro tenemos que invertir en los niños y los jóvenes para que podamos tener una generación que construya de manera positiva. Y el segundo lugar tiene que ver con la seguridad. Se necesita seguridad, porque en la calle hay mucha violencia, muchos asaltos, muchos actos delictivos, y necesitamos no solo la represión de la policía cumple su parte, pero por otro lado necesitamos nosotros entender que esta violencia, he dicho en una ocasión, nace en los hogares con crisis, con violencia, hogares destruidos, así que hay que fortalecer la familia. En este caso la seguridad también tiene un aspecto de prevención. También hay que crear un sistema de supervisión de la protección de la ciudadanía, y estoy incluyendo ahí el defensor público del agraviado, porque cuando una persona es víctima de asaltos, robos, maltratos y tantas situaciones, al acercarse a una delegación policial se enfrenta a un sinnúmero de situaciones que ve difícil presentar una denuncia. Bien, así que necesitamos el defensor público del agraviado. Cuando usted habla de la familia y de los principios y valores, ¿se refiere a la familia tradicional o se refiere a la nueva familia que alude Carlos Brus? La familia es una sola. La familia se mantiene fresca, presente, es la institución que ha sobrevivido a los tiempos desde que fue establecido por Dios, formado por un hombre y por una mujer, por un padre y por una madre, que deben ser consecuentes en sus ejemplos, porque el niño o los hijos no solamente necesitan instrucción e información, sino formación moral de principios, porque todos sabemos que la familia es la base, el fundamento, el cimiento de la sociedad. Es como un edificio, amigo. Si un edificio no hay buenas zapatas, buenos cimientos, todo el edificio se viene abajo. Pero ¿acaso dos hombres o dos mujeres no pueden dar también principios y valores a los hijos? Yo creo que se debería trastocado estos principios, porque la familia tiene que ver con un papá y con una mamá. Me he puesto a pensar, dos hombres juntos adoptando un niño. Cuando se celebra el Día de la Madre y los profesores dicen, a ver, todos los niños traigan a las mamás, entre ellos van a discutir quién hace de mamá. Entonces los niños van a crecer con una psicología trastocada y alterada, y van a pensar que cómo es la vida. Yo creo que debemos darles ejemplos consecuentes, y no solo por el apetito y el deseo placentero de un hedonismo tergiversado, sino por supuesto una posición retrógrada, como ha dicho el propio Carlos Brus.
Yo respeto lo que él dice, pero yo hablo de los principios que además estamos hablando de alguien que ha sido presidente de una institución tan importante en el ámbito privado como la Asociación de Exportadores, y que luego incursionó con relativo éxito en la política nacional. Ha sido varios años, hace tiempo atrás, ministro de Vivienda exitoso, muy conocido y reconocido como Techito. Es el brazo derecho de quien está postulando a la presidencia con un porcentaje tremendo de apoyo popular según los sondeos de opinión, y que además candidatea a una vicepresidencia. ¿Por qué no darle un poco de crédito a Carlos Brus? Bueno, mire, muchas personas pueden hacer muchas cosas y presentar planes y proyectos, pero creo que debe sustentarse en una vía de calidad. La vida está compuesta por espíritu, alma y cuerpo, y no podemos abstraernos nosotros de que necesitamos vida con dignidad, con calidad. En cuanto al trabajo, yo muchas veces puedo redactar a mano, pero también agarro una computadora y redacta mejor. Así que en la vida hay que tener la aptitud, que tiene que ver con las capacidades y habilidades, pero también hay que tener la actitud, que tiene que ver con la personalidad, la integralidad y el ser humano interiormente. Así que creo que necesitamos entender el ser humano en su debida dimensión. Este tema de los chicos que se movilizaron y protestaron y empezaron a besarse en el atrio de la Catedral de Lima, ¿cómo debemos asimilarlo? ¿Eso es bueno, es malo? ¿No debieron agredirlos? La policía está llamada a poner orden en la ciudad. Si la policía ve un hombre totalmente desnudo, tiene que decirle: señor, eso atenta contra el pudor y las buenas costumbres, retírese. Si la policía encuentra a un hombre miccionando o una mujer miccionando en plena vía pública, tiene que decirle: retírese. Y si encontró a dos hombres besándose públicamente y todavía en la puerta de la catedral, es como insultar, como escupir a la cara a la ciudadanía y decir: yo sé lo que hago. Entonces la policía, para mí, ha cumplido su deber en poner orden en la ciudad, y cuando la policía pone orden, hay que respetar y reconocer el principio de autoridad. Volviendo al tema de la educación, aunque con el gobierno primero del doctor Toledo, de repente hay un segundo gobierno del ex jefe de Estado, se impuso el aumento en 100%, algunos dicen que fue 80% en la remuneración de los profesores, porque estaban muy mal pagados. Llegó el presidente Alan García y dijo: sí, pero se les ha subido el sueldo y no ha servido de mucho, porque hay muchos profesores sin las capacidades suficientes, a veces ni saben articular una oración, y entonces se impuso, aunque en un primer momento tenían el obstáculo del SUTEP, se impuso esta ley pública de carrera magisterial, y a partir de eso han empezado las capacitaciones y luego las evaluaciones y los exámenes, y se les está aumentando las remuneraciones a los profesores de acuerdo al mérito que expresan en las notas de estos exámenes. Eso es un buen avance, ha sido un buen paso, eso está también lamentablemente prostituido. ¿Qué piensa Julio Rosas, que está, digamos, casi obsesionado por este tema de la educación? Respecto al aumento salarial de los profesores, es un hecho que se debe aumentar y pagarles dignamente a los profesores, porque son los maestros encargados de la instrucción, la educación y la formación de niños y jóvenes, en primer lugar. Eso suena bonito, ¿no? Pero digo, ¿cómo yo le voy a pagar más a alguien si sé que no me está respondiendo en el trabajo? En segundo lugar, voy a tocar ese punto. La meritocracia es muy importante. A cada uno pagarle conforme a sus niveles y capacidades y su rendimiento, en otros términos, a su productividad y su calidad de enseñanza. Eso es muy importante. Pero en cuanto a la evaluación, me parece que ha sido mal planteada. La capacitación que se daba a los maestros ha sido, yo diría, un cumplido nada más, de manera rápida y pasajera. Se debe tener programas fuertes de formación, de enseñanza, de capacitación, de actualización de los maestros, y luego cuando se evalúa, no se debe evaluar las generalidades, se le debe evaluar de acuerdo a sus especialidades. Yo no le puedo preguntar a un profesor de matemática: a ver, dígame en cuanto a la geografía y la historia. Por supuesto, en términos generales puede saber, pero hay que evaluar de acuerdo a sus especialidades. No le puedo preguntar a un profesor de inglés: a ver, hágame una ecuación, logaritmo, aritmética y todo lo demás, porque va a fallar. Inclusive a los mismos evaluadores, aún a los funcionarios o a los mismos ministros que están ahí, si usted le pregunta generalidades, se van a perder.
pero si usted evalúa por especialidades, vamos a entender entonces que tenemos profesores que responden. Y yo creo que vale la pena comenzar valorando y reconociendo la entrega, el empeño de los maestros en el Perú. Ellos se dan el 100% y necesitamos trabajar a favor de ellos. Ahora, en realidad esto de la preocupación de los gobiernos por la educación empezó con el fujimorismo, porque se construyeron muchos colegios. El problema es que varios de ellos se cayeron. No diré varios, uno que otro, de repente la situación estaba ahí, pero colegios existen en los pueblos más alejados de nuestra patria. Eso lo hemos comprobado. ¿Quién les habla? Viene trabajando 31 años en la parte educativa, visitando colegios a lo largo y ancho del país, trabajando con niños, con jóvenes, hombres y mujeres, y hemos constatado, y yo invitaría a las personas que quieran conocer a viajar por el interior del Perú y ver de veras que la misma población reconoce colegios, postas médicas, miles de kilómetros de carreteras, en el último poblado donde no llegan los carros, pero sí se llega caminando a lomo de bestia. Hay una escuelita para ese profesor que se sacrifica enseñando a los jóvenes. Yo creo que el ingeniero Fujimori en su momento sí dio atención a la educación. Qué pena que lo malogró todo después ya con Montesinos, ¿no? Tristemente, Montesinos fue una persona que tuvo que ver ahí de manera negativa, pero estoy recordando la contribución del presidente Fujimori en bien del país. Claro, hay cosas buenas y cosas malas en la vida. En nuestra vida es así, todos no somos perfectos, pero sí somos perfectibles para aprender del pasado y seguir adelante. En este sentido, un servidor ha sido invitado por Keiko Fujimori, una mujer muy visionaria, muy emprendedora. Usted es un invitado. Yo soy un invitado independiente, pero he recibido con beneplácito la cortesía que la señora Keiko ha tenido a bien al invitarme a encabezar la lista. Pero le ha dicho que cuando usted sea congresista tiene que votar disciplinadamente con el fujimorismo. ¿Cuáles han sido los acuerdos? La señora Keiko Fujimori es una mujer muy respetuosa, muy firme y muy considerada. En asuntos donde se tenga que ver con temas que hay que votar en unidad, lo haremos, pero en asuntos de conciencia tendré un voto reflexivo, y ella es muy respetuosa de lo que uno puede hacer como parlamentario. Muy bien. Pastor, ha sido muy amable, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, y para despedirme no se olviden de marcar la K de Keiko y marcar el número 1 de Julio Rosa para el Congreso, para que juntos podamos servir, porque es tiempo de volver a creer. Que Dios les bendiga. Muy amable. Ha sido el pastor Julio Rosas, candidato al Congreso de la República con el número 1 por Fuerza 2011. Pausa, regresamos.